Hola a todos amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este primer video que estamos estrenando en mi canal, en el cual vamos a hablar un poco de resonancia magnética, diversos temas a lo largo de muchos videos que vamos a tener. Quien nos saluda es Norvin Gamboa, tecnólogo médico de Lima, Perú, actual vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética. Para inaugurar este canal con este video bastante interesante, vamos a hablar acerca de la resonancia magnética cardíaca. Vamos a hablar cómo planificar los principales planos cardíacos, ¿de acuerdo? No va a ser una presentación tan profunda como tal, vamos a ir directamente a cómo planificar los planos principales del corazón. Y más que decirle, vamos a ellos. Muy bien amigos, vamos a comenzar. Como les había mencionado, el día de hoy vamos a hacer la planificación de planos cardíacos por resonancia magnética. Para empezar debemos saber que el corazón consta de 4 cámaras, ¿de acuerdo? 2 aurículas, 2 ventrículos, con sus respectivas entradas o salidas sanguíneas, ¿no? Del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta con su respectiva válvula, mientras que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar también con sus respectivas válvulas. Es importante reconocer estas estructuras, también saber que el corazón tiene una base que se encuentra en la parte superior y un ápex que es la punta o el vértice, ¿no? En la parte inferior que apunta hacia la parte, como bien mencionaba, hacia la parte inferior izquierda del cuerpo humano. Los ejes que vamos a tener del corazón como tal, independientemente de los ejes corporales que conocemos, coronal, sagital y axial, en el corazón vamos a tener ejes especiales. Vamos a tener un eje corto, ¿de acuerdo? Que en este eje corto vamos a tener el plano en el ventrículo, se va a ver de frente, va a ser un corte, digamos, perpendicular hacia el septo interventricular, hacia su eje largo, propiamente dicho, ¿no? Este plano lo vamos a obtener de forma perpendicular, como mencionaba, hacia el eje largo del corazón, incluyendo desde la base hacia el ápex cardíaco. Luego de eso vamos a tener también el eje largo, ¿bien? El eje largo del corazón. El eje largo son dos, como tal. Vamos a tener un eje largo vertical, que corresponde al plano de 2 cámaras, que va a biseccionar 2 cámaras cardíacas, la aurícula y el ventrículo. A este plano o este eje se le conoce como eje largo vertical o de 2 cámaras. Es un plano paralelo al plano sagital, bien, orientado a lo largo del eje del corazón y a la luz del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, dependiendo cuál cámara cardíaca estemos evaluando. El otro eje largo que vamos a tener va a ser el eje largo horizontal o plano de 3 cámaras, como también se conoce, que se va a extender desde la punta del corazón hacia el ventrículo izquierdo, hacia el punto medio de la válvula aórtica. En este eje largo horizontal o de 3 cámaras, como su propio nombre lo dice, vamos a evaluar 3 cámaras principales. Vamos a evaluar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la salida de la aorta, que con su respectiva válvula, ¿no? Como tal, que divide el ventrículo izquierdo con la aorta. El siguiente plano cardíaco que vamos a tener va a ser el eje de 4 cámaras, que es un eje horizontal, que va a bisecar las 4 cámaras cardíacas, ambas aurículas y ambos ventrículos. De esta manera vamos a poder tener en un solo plano las 4 cavidades cardíacas con sus respectivas válvulas. La válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula bicúspide en el lado izquierdo. Básicamente estos son los 4 ejes cardíacos principales que nosotros vamos a obtener en los estudios de resonancia magnética cardíaca. El eje corto, que es básicamente el más importante, porque ya que en él nosotros vamos a tener todo el tejido cardíaco, todo el tejido del miocardio. El eje largo, con sus dos divisiones, el eje largo vertical, que nos va a dar el plano de 2 cámaras, bien, que se puede aplicar para el lado derecho o para el lado izquierdo. Y el eje largo horizontal o el plano de 3 cámaras, que básicamente se suele aplicar mucho para el lado izquierdo. Y el eje de 4 cámaras, que nos permite la visualización, como ya he mencionado, de las 4 cámaras cardíacas. Para empezar el estudio, y esta es una precisión muy personal mía, que me gusta trabajar de esta manera, si ustedes tienen tal vez alguna o disciernen de mi opinión, pueden dejarlo en los comentarios y lo estaremos comentando en un video próximo. Empezamos con los 3 localizadores principales ortogonales al cuerpo humano, bien, coronal, sagital y axial. Esos son nuestra base, así comenzamos siempre.
Luego de eso, a mí me gusta empezar con un plano axial, bien, que abarque desde la aorta, incluso desde los vasos supraórticos, hacia la parte más inferior del corazón, incluso puede agarrar hasta un poco de hígado. De esta manera nosotros vamos a tener una visualización completa de toda la vasculatura, no solamente del corazón, sino también de los grandes vasos. A mí me sirve este plano también para comenzar a planificar mis ejes cardíacos. Luego con este plano voy a empezar, y esto como le digo también es una apreciación bastante personal, con un localizador de 5 cortes, bien, no es en cine, sino lo hago de manera prospectiva, en un eje corto, un pseudo eje corto. 5 cortes de forma perpendicular hacia el septo interventricular. De esa manera yo voy a tener un pseudo eje corto, que me va a permitir tal vez poder visualizar el miocardio en un eje corto como tal, ¿no? De esta manera nosotros vamos a poder hacer una planificación cardíaca un poco más efectiva. Pero nuevamente les digo, no es un eje corto como tal, es un pseudo eje corto. Luego, con el mismo plano axial que ya he obtenido, vamos a realizar los cortes para realizar el eje largo vertical o el plano de 2 cámaras. Siempre es importante reconocer, como les había mencionado, el vértice o el ápex del corazón y la válvula que nosotros vayamos a evaluar. En este caso, la válvula bicúspide. El corte debe atravesar desde el ápex cardíaco hacia la mitad de la válvula bicúspide, en este caso, la válvula auriculoventricular. De esa manera, y planificándonos también sobre el eje corto, vamos a poder obtener el plano de eje largo vertical o de 2 cámaras. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros vamos a poder tener de manera bastante rápida ya un cine definitivo que nos va a servir para poder planificar los demás ejes cardíacos, pero siempre es bastante importante reconocer, como ya les decía, el ápex y la base o la mitad de la válvula. Con el plano ya de 2 cámaras y con el localizador en el eje corto, vamos a poder ya planificar nuestro plano de 4 cámaras. Bien, nuevamente, un plano que vaya desde el ápex cardíaco hacia la mitad de la válvula. Tiene que atravesar esas dos estructuras anatómicas. Y sobre el localizador de eje corto, sobre el vértice anterior e inferior del ventrículo derecho, tiene que proyectarse el corte hacia la cámara izquierda por encima de los pilares carnosos posteriores. Bien, por encima de estos pilares carnosos se tiene que proyectar el corte y de esa manera nosotros vamos a poder obtener este plano bastante bueno en 4 cámaras. Luego ya con estos dos planos correctamente planificados, el eje largo vertical y el plano de 4 cámaras, nosotros vamos a poder planificar ya como tal el eje corto. Ya no es un pseudo eje corto, sino un eje corto como tal, con una doble angulación, de forma perpendicular al eje largo, bien, o el plano de 2 cámaras, disculpen, y perpendicular también al septo interventricular sobre el plano de 4 cámaras. Muy bien, vamos a tener que adquirir un aproximado de 8 a 10 cortes que vayan desde el ápex hasta la base. Una vez que ya hayamos hallado los planos respectivos, sobre todo el eje corto, para hallar el plano de 3 cámaras, vamos a proyectarnos sobre la imagen más basal que tengamos del eje corto. La imagen más basal, donde nosotros podamos ver el ventrículo izquierdo y la aorta con su respectiva válvula. El corte para hallar el plano de 3 cámaras o eje largo horizontal tiene que ser perpendicular hacia la válvula aórtica. Para poder planificarlo bien nos podemos ayudar de una herramienta bastante útil que tiene Siemens, que es perpendicular, el cual va a alinear en el resto de planos conforme nosotros vayamos seleccionando en este plano. ¿De acuerdo? Lo podemos planificar sobre el eje corto, es como yo lo planifico, o sobre un plano coronal estricto, igualmente de forma perpendicular hacia la válvula aórtica, ¿de acuerdo? Y de esa manera vamos a poder obtener el plano de 3 cámaras o eje largo horizontal, en donde se van a representar las 3 cámaras cardíacas o del lado izquierdo, aurícula, ventrículo y aorta. Y de esa manera nosotros ya tenemos los ejes planificados, los ejes cardíacos principales. De esa manera vamos a poder realizar nuestro estudio de corazón de forma exitosa. Y a continuación
vamos a ver un video grabado directamente de la plataforma para que puedan visualizar cómo se realiza un estudio cardíaco y su planificación respectiva de los planos. Muy bien, hola de nuevo. Prosiguiendo con la clase, vamos a ver ahora una planificación de un estudio cardíaco en la plataforma Siemens MRAX31. El estudio empieza con localizadores ortogonales en los tres planos, axial, coronal y sagital. Bien, luego vamos a proceder a realizar un plano axial ortogonal al cuerpo con la secuencia Truffis. Esta secuencia nos va a permitir visualizar de forma correcta las cámaras cardíacas. Esta secuencia se realiza con sincronización prospectiva, por lo tanto es necesario la captura del ciclo cardíaco. Posteriormente, a mí me gusta realizar, y esto es de forma muy particular, un localizador en eje corto, unos 5 cortes de forma perpendicular al septo interventricular. Esto es un localizador, no es un eje corto como tal. Se realiza también de forma prospectiva, capturando el ciclo cardíaco. Con este localizador nosotros vamos a poder realizar una mejor planificación de los ejes cardíacos, como el 2 cámaras y el 4 cámaras. ¿De acuerdo? Como les dije, ahí van saliendo las 5 imágenes del localizador en eje corto. Luego, sobre el plano axial que inicialmente habíamos adquirido con la secuencia Truffis, vamos a realizar una angulación del corte que pase a través del ápex hacia la mitad de la válvula auriculoventricular, en este caso la válvula bicúspide. De igual manera podemos realizar la angulación que normalmente indica la literatura sobre el localizador del eje corto. Con este plano que atraviesa el ápex cardíaco hacia la mitad de la válvula, vamos a poder planificar el 2 cámaras. No requiere ninguna captura del ciclo, ya que es una secuencia retrospectiva en modo cine. Como podemos ir viendo, va corriendo la secuencia y obtenemos el primer plano cardíaco, ¿no? El plano de 2 cámaras, donde evaluamos el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Sobre este plano vamos a realizar el plano de 4 cámaras. Nuevamente vamos a hacer el corte a través desde el ápex hacia la mitad de la válvula. En este caso la válvula auriculoventricular, del lado izquierdo la válvula bicúspide. Sobre el localizador de eje corto también vamos a realizar la angulación respectiva. El corte tiene que atravesar el borde más externo e inferior externo del ventrículo derecho y tiene que pasar por encima del pilar carnoso posterior, ¿no? El pilar carnoso que encontremos más inferior sobre nuestra imagen es por donde debe atravesar el corte, justo por encima de ese pilar carnoso, siempre teniendo en cuenta la angulación que realizamos sobre el plano de 2 cámaras, ¿no? Que atraviese la válvula, el ápex hacia la mitad de la válvula. Vamos a esperar que salga el plano de 4 cámaras. Y junto con el plano de 2 cámaras vamos a realizar ya la planificación como tal del eje corto. Como podemos ver, hemos obtenido un plano correcto de 4 cámaras donde evaluamos las 4 cámaras cardíacas, ¿no? Ambas aurículas y ambos ventrículos. Para realizar la planificación del eje corto, proyectándonos sobre el plano de 4 cámaras, los cortes se van a realizar perpendiculares al septo interventricular. Los cortes deben abarcar desde la base cardíaca o, bueno, desde las válvulas hacia el ápex cardíaco, y sobre el plano de 2 cámaras o el eje largo los cortes deben ser de forma perpendicular. ¿De acuerdo? Con esta doble angulación nosotros vamos a poder obtener un plano de eje o un eje corto de forma correcta, de forma óptima, sin ningún tipo de interferencias, sin ningún tipo de problemas. Sobre los cortes que vayan saliendo en eje corto es donde nosotros vamos a realizar el siguiente eje cardíaco, que es el eje de 3 cámaras. Como pueden ir viendo en el visualizador inline que tienen en la parte inferior derecha, ya se van adquiriendo los planos cardíacos, los planos en eje corto. Van saliendo uno por uno, en modo cine todo esto, por si acaso. Como bien saben, las imágenes cardíacas se tienen que adquirir en movimiento, que es lo que importa, ¿no? La parte más importante, se tiene que adquirir en movimiento, en modo cine. Podemos ir avanzando ya con las imágenes que van saliendo e ir planificando nuestro plano en 3 cámaras. Vamos a buscar el corte más basal, ¿de acuerdo? Donde podamos ver la válvula aórtica.
parte del ventrículo, la válvula aórtica y la salida de la aorta. Sobre esa imagen vamos a realizar un corte perpendicular hacia la válvula. Podemos ayudarnos de la herramienta que tiene Siemens, que es perpendicular, en la cual va a acomodar el resto de angulaciones o en los demás planos para que nos dé un plano correcto y así no tener ningún tipo de dificultad. Adicional a eso, también guiándonos un poco de los localizadores ortogonales iniciales, podemos acomodar un poco también nuestra imagen para poder obtener, digamos, una imagen un poco más correcta. Pero con la herramienta perpendicular, aunque algunos puedan tener un poco de renuencias al usarla, la verdad yo he obtenido muy buenos resultados, no he tenido que hacer muchas correcciones. ¿De acuerdo? Y ahí, bueno, como pueden ver, se siguen adquiriendo las imágenes en eje corto. Hacia allá, estas imágenes que estamos adquiriendo van un poco más dirigidas hacia el apex cardíaco. En este video vamos a llegar hasta la planificación del plano de 3 cámaras. Ya en un siguiente video tal vez vamos a ver un poco más de planificaciones, tal vez de las válvulas cardíacas. Como pueden ver ahí en los demás ejes, ahí estamos ya empezando a planificar un plano para las válvulas respectivas, en este caso para la válvula de la aorta. Se siguen adquiriendo las imágenes en eje corto. Ya en este lado, la parte más basal. Es importante siempre llegar hasta la parte más basal, porque cuando se realizan las evaluaciones respectivas se tienen que tener todos los cortes necesarios para hallar los valores respectivos, ¿no? Como son el volumen ventricular, la fracción de eyección, la fracción regurgitante, etcétera. Y todas las imágenes en modo cine. Y el siguiente plano que se está adquiriendo y que ya está corriendo la secuencia es el plano de 3 cámaras, que también nos proporciona, como su propio nombre dice, la visualización de 3 cámaras, ¿no? El ventrículo, la aorta y la aurícula. Todo esto desde el lado izquierdo. Como pueden ver, ahí tenemos una correcta visualización de las 3 cámaras cardíacas izquierdas, ¿no? La aurícula, el ventrículo y la salida de la aorta. Sobre este plano de 3 cámaras, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer nuevamente un corte perpendicular hacia la válvula aórtica. Nos vamos a guiar también sobre el plano coronal ortogonal para hallar la salida de la aorta. Vamos a ver la salida de la aorta, como pueden ver, también en modo cine. Es un eje que se conoce como salida de aorta. Posteriormente ya viene la adquisición de las válvulas aórticas, que también puede ser un complemento del estudio, ¿no? Sobre todo si hay una estenosis o una insuficiencia valvular de ese lado. Una insuficiencia valvular generalmente las vamos a poder identificar cuando hay una hipertrofia o un agrandamiento de la cámara cardíaca que se encuentra antes de esa válvula. Y bueno, espero que este video les haya podido ayudar. Muy bien, amigos, eso sería todo por hoy conmigo. Los invito a suscribirse al canal, ¿de acuerdo? Donde estaré compartiendo muchos más temas acerca de resonancia magnética. Síganme tal vez a través de mis redes sociales, a través de las redes sociales de Focus, en la cual estaremos compartiendo también diversos temas acerca de radiología. De igual manera, como ya les había mencionado, pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, donde constantemente estamos brindando cursos bastante importantes, bastante de gran nivel. Así que también los invito a buscarnos a través de las redes sociales, donde estaremos compartiendo todas nuestras actividades. Conmigo es hasta otra oportunidad. Hasta luego.